Buenas noches, hermanos y amigos. Gracias nuevamente por su presencia, por su audiencia al programa Cristo es nuestra paz. En esta noche seguiremos estudiando la palabra del Señor y el tema que vamos a estar tocando hoy es un tema que estoy seguro que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu corazón. Es un tema que el propósito es que tú desarrolles o mediante la palabra desarrollemos confianza en nuestro Dios, confianza en Dios. El tema de esta noche es desarrolla confianza en Dios. Desarrolla confianza en Dios y vamos a estar estudiando uno de los salmos, el Salmo 9 en el versículo 10. Ese va a ser nuestro texto principal, nuestra base, y vamos a estar estudiando entonces este pasaje. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Señor, en esta noche gracias te damos por tus bondades, por tu misericordia y por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, te has dado a conocer a nosotros y mediante tu palabra podemos conocerte cada día más. Gracias porque nos das la oportunidad de buscarte. Gracias porque nos das la oportunidad de relacionarnos contigo. Y hoy, Señor, te pido que tú utilices este tiempo para tu honra y para tu gloria y que puedas bendecir la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo y de mi amiga a través de esta palabra. Pon en mí palabras sencillas pero poderosas, llenas del poder del Santo Espíritu tuyo y que puedan llevar esa bendición que cada uno de ellos necesita. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Desarrolla confianza en Dios. Este es un tema bien especial, es un tema, como decía, que pretende llegar a tu corazón. Tú que tal vez estás dudando de Dios, tú que tal vez estás en una situación que te preguntas, bueno, ¿y Dios existe? O Dios, ¿por qué no interviene en esta situación? O ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no actúa como yo quiero que actúe? O ¿por qué pareciera ser que a las demás personas les sale todo bien y a mí no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Hoy vamos a estudiar este tema para que tú desarrolles esa confianza en Dios, para que tú puedas entender que Dios todo lo tiene bajo control, que Él está trabajando de una manera y puede ver el plan completo, mientras que nosotros solo miramos una pieza. Él sabe todo lo que está haciendo, Él tiene todas las piezas y Él sabe qué es lo que está haciendo en nuestras vidas. Vamos a leer nuevamente en nuestro texto. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Este versículo lo vamos a dividir en dos. Y el primer punto es que los que conocen tu nombre confiarán en ti. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Y dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Pero ¿qué es conocer a Dios? Esa palabra, conocer, ¿qué es? Pues la palabra nos indica tener una amistad con Dios, tener intimidad con Dios, tener una experiencia personal con Dios. No es un solo conocimiento de información intelectual, sino es conocer mediante la experiencia, mediante una relación a Dios, mediante una amistad, conocer a Dios. Significa experimentar la realidad de su persona, la realidad de su poder, de su carácter. Es decir, es relacionarnos con Él a través de nuestra experiencia. Pero el pasaje dice: en ti confiarán los que conocen
tu nombre. Para la cultura judía, el nombre no es algo meramente de adorno para solo identificar a una persona, sino que habla de las características de esa persona. Es decir, conociendo el nombre de la persona, sabía más o menos cómo era esa persona y hablaba de las características de esa persona. Así que procuraban ponerle el nombre de acuerdo a las características de esa persona. Y cuando se refiere al nombre, se está refiriendo, o conocer el nombre, se refiere a conocer a la persona, conocer las características de aquella persona, conocer qué es lo que distingue, cuáles son sus cualidades, cómo es esa persona. Así que dice, los que conocen tu nombre, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Es decir, aquellos que conocen las características de Dios, aquellos que conocen cómo es su Dios, aquellos que han experimentado, aquellos que han tenido una relación, que han tenido una amistad, que han experimentado esa vivencia con Dios y saben cuáles son esas cualidades de Dios, cuáles son esas características. Así que el nombre de Dios, los nombres de Dios nos hablan acerca de esas características y Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. Podemos entender o podemos conocer parte de lo que es Dios a través de sus nombres, de lo que Él ha dado a conocer a través de sus nombres. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Esa es una bonita pregunta. Quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 3 y verso 14. Y ahí aparece uno de los nombres, o tal vez el principal nombre de Dios. Y dice Génesis capítulo 3, vamos a leer del versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen o me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre que Dios revela a Moisés. Le está encomendando a Moisés ir a la nación de Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés, poniendo un montón de excusas, tal vez tratando de poner impedimentos a la obra de Dios, dice: bueno, y si voy y me preguntan, y yo digo que vengo de parte de Dios, y ellos me preguntan, bueno, ¿y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Porque en la cultura egipcia habían dioses de todas las clases, adoraban a muchos dioses, y entonces sin duda alguna esa cultura de los egipcios ya se había introducido en los israelitas, y por eso Moisés dice: bueno, ¿y qué Dios van a decir que te envió? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Y entonces el Señor, el único Dios verdadero, le dice a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En el idioma hebreo, este nombre es puesto con una letra Y, una H, una W y una H. Ese es como aparece, es la forma como aparece el nombre de Dios. Y de ahí muchos han tratado de ver cuál es el nombre, cuál es la pronunciación correcta o cómo se debe de traducir correctamente el nombre de Dios. Algunos le han llamado Yahvé. En lo personal, yo creo que el nombre es Yahweh. Yahweh es el nombre, pero el significado es: yo soy
el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero, ¿qué significa estas palabras? ¿Qué significa este nombre de yo soy o de Yahweh? ¿Qué significa? Este nombre es un nombre bien importante que nosotros debemos de conocer, porque está diciendo yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Es decir, Él nos habla, de este nombre nos habla de que Él no cambia, que Él existe por sí mismo, que en Él existen todas las cosas, es el creador de todas las cosas, pero es un nombre activo, pasado, presente y futuro. En el libro de Apocalipsis se habla de que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. El gran yo soy se le conoce a nuestro Dios. Es decir, usted puede tener confianza en un Dios que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. En un Dios que no cambia, en un Dios que no le da algo hoy y se lo quita mañana. En un Dios que dice la Biblia que no hay sombra de variación en Él. En un Dios que sus propósitos son los lleva a cabo, porque Él, su naturaleza es la misma de ayer, la misma de hoy y será la misma de siempre. Este es uno de los nombres de Dios. Yo soy. Se dice que la Biblia dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, preguntaron, ¿quién es Jesús? Y Jesús respondió, yo soy. Y cuando Él dijo estas palabras, retrocedieron los que iban a aprenderlo, retrocedieron y cayeron postrados de rodillas, porque el Señor Jesús se estaba identificando con Yahweh, con el nombre de Dios. Yo soy. Yo soy el que existe por sí mismo. Pero Dios se ha dado a conocer con diferentes nombres a lo largo de la palabra de Dios, y cuando se ha dado a conocer, esos nombres nos ayudan para entender cuáles son sus características, cómo es Dios, cómo es su carácter, quién es Él. Y esos nombres, cuando tú los conoces, esos nombres llegan a desarrollar en tu corazón confianza, deben desarrollar en tu corazón fe. Otro de los nombres con que aparece o se da a conocer al Señor es el Shaddai. El Shaddai significa el todo suficiente, el que es suficiente por sí mismo, el todo suficiente, no necesita de nadie más. Él es suficiente en Él mismo, todo suficiente, el que todo lo puede. En el Nuevo Testamento ya se utiliza otro nombre que significa el todopoderoso, el que todo lo puede, el que tiene todo poder. Así que si tú conoces a Dios como el Shaddai, el todo suficiente, el que es capaz para todo, Él es el que es suficiente para llenar tu vida. Por eso teniéndolo a Él lo tienes todo, no te falta nada, porque Él es todo suficiente, todopoderoso. Hay otro nombre, el Elyon o el Elión, que significa el Dios Altísimo. Cuando en la Biblia se traduce el Dios Altísimo, se está refiriendo a este nombre, el Elión, y quiere decir que Él es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra, que Él está por encima de todo y que no hay nadie por encima de Él, que Él gobierna en el cielo y en la tierra, y todo lo que hay en Él le pertenece. Así que cuando tú conoces que tu Dios es el que está encima de todo, es el Altísimo, que no hay nadie encima de Él, tú puedes sentirte confiado porque estás acudiendo al Supremo, al Altísimo,
al que es poseedor de todos los bienes, al que es poseedor de todo lo que está en el cielo y de la tierra. Eso debe de generar confianza en tu corazón. Otro de los nombres de Dios es el Olam, que significa Dios eterno. Y este nombre nos habla de la eternidad de Dios, que no tiene principio ni tiene fin, que no es un ser creado, sino que existe desde antes y seguirá existiendo. Él es antes que todo y será después de todo. No tiene principio ni tiene fin, es eterno. El tiempo de Él, nosotros no podemos medir a Él con el tiempo, porque Él es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Y sin embargo, a pesar de que es eterno, Él no cambia y no hay sombra de variación en Él. Otro de los nombres de Dios es Yahweh Sabaoth o Yahweh Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos celestes, Jehová de los ejércitos celestiales o Yahweh de los ejércitos celestiales. Es el Señor de los ejércitos celestiales, es decir, todos los ejércitos del cielo le obedecen, todos los ejércitos celestiales. Él es el comandante general de todos esos ejércitos, querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Todos esos ejércitos están a la disposición de Yahweh, están a la disposición de nuestro Dios. Y es decir que cuando tú necesitas que Él te proteja, que Él te ayude, puedes acudir a Él sabiendo que los ejércitos de Él se cuentan por millares y que uno de sus ángeles puede hacer destrozos, puede ayudarte en lo que tú necesites, puede guardarte. Porque es Jehová de los ejércitos celestiales. Yahweh de los ejércitos celestiales. Es decir, ¿qué batalla estás enfrentando? ¿Qué lucha tienes? Puedes acudir a Él porque hay ejércitos. Dijo alguien en la palabra del Señor: mayores, muchos o más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Creo que fue el siervo de Eliseo, cuando Eliseo pide que le sean abiertos sus ojos y que él pueda ver, y empieza a ver que a pesar de que el ejército enemigo los tenía rodeados, cuando él empieza a ver todos aquellos ejércitos de Dios que estaban de su lado, él dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Muchas veces tal vez tú te sientes solo, te sientes ahí, ¿verdad? Que no hay nadie de tu lado, que nadie lucha a tu lado, pero los ejércitos de nuestro Dios están ahí, están luchando, luchan a la par tuya. Otro de los nombres con que se revela nuestro Señor es Jehová Jireh o Yahweh Jireh, que quiere decir Dios proveedor o Dios se proveerá. Y este nombre nos habla de que Él es proveedor, de que puedas acercarte a Él para provisión. Otro de los nombres de nuestro Dios es Yahweh Rafa, que quiere decir Dios sana. El Señor sana, Él es el sanador. Cuando tú estás enfermo y tú conoces de que Él es sanador, que uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa o Yahweh Rafa, es Dios sana. Te puedes acercar a Él confiado, sabiendo que la sanidad vendrá porque tienes al Dios que sana. Dice la palabra que Él es el que sana todas tus dolencias. Él es Yahweh Rafa. Hay otro nombre, Yahweh Nisi, que quiere decir Dios es nuestra bandera, Dios es nuestro estandarte. Hay otro nombre, Yahweh Shalom, que quiere decir Dios es nuestra paz. Dios es nuestra paz. Realmente es Dios de paz. Dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo
la da. Mis hermanos, es una bendición saber que nuestro Dios es un Dios de paz. Es nuestra paz, nuestro Señor. El Señor Jesús dice que se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo, por lo cual dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre que se le dio a Jesús es ese, Señor, que es Kyrios o Adonai en hebreo, es Señor. Y por eso delante de Él se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú conoces que Él es Señor, que Él es tu Señor y que tú puedes servirle, que tú eres su siervo, entonces, al conocer los nombres de Dios, estos nombres revelan las características de Dios. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios como el sanador. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios como la paz. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios como el que pelea, como el Dios de los ejércitos. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios como el proveedor, como el todopoderoso, como el altísimo. Y Dios se ha revelado a nosotros. Y cuando tú has tenido conocimiento, has experimentado a Dios de esa manera, eso desarrolla confianza. Eso desarrolla confianza en tu Dios. Cuando tú conoces quién es tu Dios, cuáles son las características de tu Dios, que es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, que es eterno, que Él cumple sus promesas. Cuando tú conoces eso, tu vida se llena de confianza. Miremos algunos ejemplos de personas que conocían a Dios, que conocieron a Dios, personas que tuvieron los pensamientos más altos en cuanto a la persona de Dios. Hoy en día, el conocer a Dios es bien importante. El tener una relación, el tener intimidad con Dios es bien importante, porque hay muchos que tienen un concepto de Dios, un conocimiento de Dios equivocado y creen que su Dios es más que todo el conocimiento que tienen de Él equivocadamente. Es como que fuera una caricatura. Pero Dios trasciende a todo. Dios es el Altísimo y nuestro concepto de Él va a determinar nuestras acciones, nuestro conocimiento de Dios, nuestra experiencia, nuestra relación con Dios va a determinar nuestras acciones. Por ejemplo, tenemos a Elías que va huyendo, se va al desierto y luego llega y en una cueva Dios le dice: ponte ahí, yo voy a pasar delante de ti y cuando yo pase tú sales. Y empiezan a pasar una serie de eventos afuera. Hay viento fuerte, hay un terremoto, pero Dios no estaba en esos eventos portentosos, pero de repente hay un silbo apacible y cuando empieza ese silbo apacible, sale Elías y se cubre el rostro, porque Dios estaba en ese silbo apacible. Elías conocía bien la presencia de Dios, Elías conocía bien a su Dios y por eso supo cuando él estaba, cuando él pasaba por ahí. Tenemos el caso de Job. Job, un hombre justo, pero al final, él expresa, al final del libro de Job, él expresa: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. Job tuvo un conocimiento de quién era Dios. En medio de todo ese sufrimiento, Dios tenía un propósito y era darse a conocer a Él. Y Job ahora tenía un conocimiento diferente de Dios. Había conocido a Dios en otro nivel, en otra dimensión. Había conocido a Dios de otra forma. Pero fueron personas que conocieron a Dios. Y sabes, una persona que conoce a Dios nunca será la misma, nunca será igual, pues su vida sin duda alguna es transformada por ese conocimiento. Cuando tú conoces quién es tu Dios, cuando tú comprendes en tu mente y en tu corazón y te has relacionado con ese Dios, tú sabes que tu vida nunca más puede ser la misma. Cuando tú entiendes que tienes un Dios 3 veces santo, tu vida jamás puede ser la misma, porque te vas a ver tan pecador como eres, te vas a ver tan pecador como eres y vas a ver a ese Dios tan santo y tan puro que tu vida va a cambiar y automáticamente vas a buscar agradarle a Él, a la santidad para Él. ¿Cuál es el resultado de conocer a Dios? El resultado de conocer quién es Dios o de las características de Dios, de conocer los nombres de Dios, es confianza en Dios, es tener fe en ese Dios, es tener fe en que Él es todopoderoso, es tener fe en que Él te va a sanar, es tener fe en que Él tiene el control de la situación que tú estás enfrentando, es tener fe en que Él está obrando en tu familia, que Él está al cuidado de tus hijos, que Él está al cuidado de tu economía, que Él está al control de Guatemala. Es tener fe en Dios. Ese es el resultado, es creerle a Dios, sentir seguridad en sus promesas, que hay un Dios que cumple sus promesas, que no cambia, en un Dios que tiene cuidado, es sentir seguridad en su amor, en su defensa. Es creer que Él está con nosotros, que nos guarda del maligno. Es sentir seguridad en Dios en buenos tiempos y en tiempos malos. Es sentir seguridad en todas partes. Miremos algunos ejemplos de personas que confiaron en Dios. Personas que creyeron a Dios, personas que conocieron a Dios y creyeron en Él, que confiaron en Él. Miramos el caso de Abraham, que Dios viene y le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo: vete de esta tierra, deja aquí a tu familia, a tus parientes, y ahora ven, sígueme a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué pasaría si ahorita Dios viniera y te dijera: deja tu Guatemala, deja tus parientes acá en Guatemala y ven que yo te voy a mostrar otra tierra que te voy a dar? Y ubiquémonos en el tiempo que no había la televisión o no había el internet como ahora, y no se conocía mucho de la tierra. Entonces Abraham le creyó a Dios y dejó su tierra, dejó su parentela y le creyó